después de ver a un delfín varado implorando ayuda. Una niña pequeña lo ayuda a regresar al mar, y el milagro que ocurre a continuación deja a todos boquiabiertos. En un pequeño pueblo costero del Pacífico mexicano, donde el mar guarda memorias ancestrales y la brisa transporta los susurros de tiempos remotos, ocurrió un episodio extraordinario que unió la inocencia y la valentía de una niña con la fragilidad de un ser marino. Catalina, una niña de mirada dulce y corazón receptivo, solía pasear por la orilla al atardecer, cuando el cielo se pintaba de tonos cálidos y los últimos rayos del sol anunciaban el reposo del día. Durante uno de esos paseos, se topó con un delfín varado, visiblemente exhausto. Su piel plateada brillaba a la luz agonizante, marcada por el sufrimiento de una lucha que parecía haber librado contra su propia naturaleza. Sus ojos, cargados de una súplica silenciosa, buscaban la ayuda de alguien capaz de entender su angustia. Fue en ese instante que se estableció un lazo místico entre la niña y el animal, una conexión que trascendía el simple instinto de salvar a un ser vivo. Sol empezaba a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de pinceladas naranjas y púrpuras. Catalina sentía la arena aún tibia bajo sus pies descalzos mientras caminaba por la playa desierta. La brisa marina enredaba sus cabellos castaños y traía consigo el olor inconfundible a sal y algas. Era su momento predilecto, cuando el mundo parecía ralentizarse y los secretos del océano se volvían más audibles para quien deseara escucharlos. Fue entonces cuando un sonido distinto rompió la armonía del ocaso, un gemido débil, apenas perceptible, pero cargado de dolor. Catalina apuró el paso, movida por un impulso que no sabía explicar. El lamento se hizo más claro conforme avanzaba. Parecía brotar de las propias entrañas del mar, como si las aguas gimieran por uno de sus hijos que yacía en tierra firme. Su corazón latía con fuerza, impulsado por una mezcla de curiosidad y aprensión. Al rodear una pequeña duna, se detuvo en seco, conteniendo el aliento ante la escena que tenía frente a sus ojos. Un delfín, con la piel gris reluciente y el cuerpo robusto que normalmente se mece con elegancia en las profundidades del océano, yacía ahora varado sobre la arena, agitado en un vano intento por volver al agua. A su alrededor se dibujaban huellas que registraban su lucha silenciosa. El animal, lejos de su entorno natural, parecía reducido a un ser pequeño y vulnerable, prisionero de un destino cruel que lo mantenía lejos de su hogar marino. Catalina contuvo la respiración durante un segundo, que se alargó como un hilillo de eternidad. Sus ojos se encontraron con los del delfín, y en ese efímero instante de conexión, algo verdaderamente inexplicable sucedió. El mundo exterior desapareció, dejando únicamente un puente invisible que unía a dos criaturas muy distintas, y al mismo tiempo, idénticas en la esencia de la vida. Como si una corriente intangible de comprensión mutua pasara entre ambos, la niña percibió el sufrimiento del delfín traspasando a su propio corazón, como si el clamor por ayuda de aquel ser se uniera a sus latidos. Sintió el miedo del delfín, su desconcierto ante el infortunio de haberse quedado varado, la quemazón que el sol despiadado y la deshidratación producían en su cuerpo. Más que nada, captó con claridad casi sobrenatural el ruego silencioso de la criatura, una llamada que trascendía idiomas y especies, y hablaba de alma a alma. El delfín emitió otro sonido, esta vez más urgente, una serie de chasquidos y silbidos que parecían reverberar no solo en la orilla desierta, sino en el pecho de la niña, como si reconociera por fin a alguien que había llegado a salvarlo, alguien capaz de descifrar su lenguaje secreto. Conmovida y a la vez decidida, Catalina se acercó con cautela, consciente de que cada segundo era crucial para la vida de aquel animal. Y como tantas otras veces la había acompañado desde la infancia, su amigo Joaquín, un joven que conocía a fondo las leyendas y creencias del lugar, corroboró la idea de que la aparición de ese delfín no era casual. Es una señal,
De los antiguos guardianes del mar, insistía, recordando los relatos que los pescadores compartían en las tertulias vespertinas. Así, la noticia corrió entre los habitantes del pueblo, despertando una atmósfera de esperanza y acción. La comunidad, conmovida por la fuerza de ese encuentro, se unió para preservar la vida del delfín, transformando la inminente tragedia en un acto de solidaridad y fe. «No te muevas mucho», susurró Catalina, aproximándose con la delicadeza de quien camina sobre cristal. Cada paso era calculado, más por intuición que por razón. Su voz, tenue, emanaba la serenidad de quien ofrece consuelo. «Ya estoy aquí, voy a buscar ayuda, lo prometo». Esas palabras brotaron de sus labios como un arrullo ancestral, un bálsamo para el sufrimiento evidente del delfín. El animal relajó ligeramente su postura tensa, posando sus ojos oscuros y brillantes en la pequeña figura de la niña, como si comprendiera que estaba ante una aliada, no frente a una amenaza. Catalina sintió el peso inmenso de la responsabilidad sobre sus hombros juveniles, consciente de que de sus siguientes pasos dependía una vida. Con el corazón palpitando con fuerza, retrocedió un poco y tomó su celular, guardado en la pequeña bolsa que siempre llevaba en sus paseos. Sus manos temblaban mientras marcaba el número, los dedos torpes por la urgencia y la emoción, pero su voz se mantuvo sorprendentemente firme al contactar a Joaquín, como si una fuerza desconocida le brindase la calma necesaria para enfrentar aquel instante crítico. «Te necesito, Joaquín, ahora. Encontré... es un delfín. Está varado en la playa del Faro, cerca de las rocas grandes. Se ve muy mal». La determinación en su voz hizo que Joaquín, de 17 años y conocido en todo San Miguel por su casi mística conexión con el mar, comprendiera al instante la gravedad de la situación. No pasaron ni 15 minutos, que, para Catalina, se alargaron como horas, y el joven apareció corriendo por la playa, la respiración agitada. Había venido desde su casa en el barrio de pescadores sin preocuparse del cansancio ni del sudor que perlaba su frente. Sus ojos oscuros, habitualmente serenos como aguas profundas, se agrandaron al ver al delfín, mezcla de asombro y preocupación reflejándose en su rostro tostado por el sol y la sal. «Es un delfín nariz de botella», comentó, arrodillándose a una distancia prudente para no estresar más al animal. «Es macho adulto, por el tamaño. Quizá lo arrastró la marea baja o se desorientó por alguna alteración en las corrientes. Un ruido fuerte bajo el agua, tal vez la turbina de algún barco de carga que pasó muy cerca». La forma en que Joaquín analizaba la situación transmitía serenidad y competencia, fruto de las incontables horas pasadas con su abuelo, uno de los pescadores más veteranos de la zona, quien le inculcó no solo las artes de la navegación y la pesca, sino también un profundo respeto por las criaturas que habitan el otro mundo, como él llamaba a las aguas que se extienden más allá del horizonte. Sin titubear, Joaquín se quitó la camiseta de algodón, ya descolorida por el uso, y corrió hasta la orilla para empaparla en el agua fresca del océano. Regresó con rapidez, escurriéndola un poco antes de cubrir parcialmente al delfín, creando así una protección improvisada contra el aire seco que resecaba la piel del animal, adaptada a la vida submarina. «Mi abuelo siempre decía», continuó, con la solemnidad de quien repite una verdad heredada, que cuando un delfín llega por su cuenta hasta la playa, es porque trae un mensaje de los antiguos espíritus marinos, esos que rigen las profundidades desde tiempos inmemoriales. No es casual que tú lo hayas encontrado, Cata. De entre toda la gente, el destino quiso que fueras tú». Los ojos de Catalina brillaron con una mezcla de fascinación y angustia. ¿Y qué mensaje es ese? Renovación, transformación. Joaquín habló con la seriedad de quien ha crecido escuchando y creyendo las historias de los ancianos. Los delfines se consideran guías entre mundos, criaturas que navegan entre lo consciente y lo inconsciente. Tenemos que ayudarlo a volver a casa. Mientras humedecía la piel del delfín,
Joaquín llamó a otros amigos y vecinos. La noticia se propagó como fuego en hojarasca por todo San Miguel. En menos de una hora la playa, antes solitaria, se llenó de gente. Pescadores con sus ropas de trabajo todavía impregnadas de olor a sal y redes. Niños curiosos que los padres contenían a una distancia segura. Y ancianos que meneaban la cabeza con ese aire de sabiduría al ver al animal varado. Entre ellos se encontraba doña Concepción, una mujer de cabellos blancos y rostro surcado por el paso de los años, famosa por atesorar las historias más antiguas de la región. Caminaba despacio con la ayuda de un bastón de madera pulida, pero sus ojos verdes mantenían un brillo juvenil. Se aproximó a Catalina y posó una mano arrugada sobre su hombro. «La niña que habla con los hijos de la Virgen de los Mares», dijo con acento propio de quienes han vivido toda la vida en el Pacífico. «No es casual que hayas sido tú quien lo encontrara». Al difundirse la noticia, empezaron a llegar personas especializadas, biólogos marinos, veterinarios y hasta ancianos conocedores de creencias remotas. Todos se congregaron para comprender el fenómeno y organizar estrategias de rescate. Entre ellos destacaba la doctora Isabel Martínez, famosa por su mirada integradora y el afán de conciliar ciencia y tradición. Para ella, la intervención iba más allá de simplemente retirar al delfín de la arena. Sugería un enfoque respetuoso y consciente, convencida de que el hallazgo de Catalina con el delfín encerraba un significado profundo, una suerte de llamado a la curación y a la transformación. Con apoyo de Joaquín y los expertos, la niña asumió la delicada misión de liderar aquel rescate. En silencio, se comunicaba con el animal mediante gestos suaves y palabras de ánimo, como si la física y la espiritualidad se dieran la mano para aumentar la fuerza vital del delfín. El murmullo general cesó con la llegada de una camioneta de la Universidad Estatal. 3 personas bajaron cargando equipo y una piscina inflable plegada. Al frente de ellos venía la doctora Isabel, cuyo trabajo en la conservación de la fauna marina era de sobra conocido. Se movía con paso firme al acercarse, observando la escena con mirada analítica. «¿Quién encontró al delfín?», preguntó ajustándose las gafas de marco rojo. Catalina adelantó un pie, entrelazando las manos por nerviosismo. «Fui yo, doctora. Lo vi hace más o menos 2 horas». La científica esbozó una sonrisa, amable, notando el cuidado con el que la niña había mantenido mojada la piel del animal. «Has hecho un gran trabajo hasta ahora. ¿Cómo te llamas?» «Catalina, y él es mi amigo Joaquín. Conoce muy bien al mar y sus criaturas». La doctora Isabel asintió a modo de saludo hacia el chico antes de arrodillarse junto al delfín. Con manos delicadas examinó al animal, revisándole los ojos, la respiración, la piel. Mientras tanto, sus ayudantes empezaron a montar la piscina inflable a unos metros, llenándola con agua de mar que iban cargando en cubetas. Es un macho adulto, aparentemente sin heridas graves. Probablemente quedó desorientado por ruido submarino o por seguir un banco de peces demasiado cerca de la costa. Una exclamación general recorrió la multitud, que formaba un semicírculo respetuoso alrededor del delfín. La doctora Isabel se irguió y miró a todos con gesto serio. «Tenemos que devolverlo al mar cuanto antes, pero con cuidado. Está bajo estrés y se está deshidratando. Primero lo meteremos en la piscina para estabilizarlo y luego planearemos cómo reintroducirlo en el océano». Entonces dio un paso. Al frente doña Concepción, sin quitar la vista del delfín. «Aquí hay algo más, doctora», dijo. «Este encuentro no es casual. Esta niña», señaló a Catalina, «tiene un llamado especial y el delfín la ha elegido a ella». La científica abrió la boca, al parecer dispuesta a rebatir, pero algo en la mirada de la anciana la contuvo. Se volvió a Catalina, examinándola con más atención. La niña poseía, en efecto, una serenidad poco usual en alguien de su edad, y aquella conexión con el delfín era casi palpable. Quizá, admitió al cabo de unos segundos, sorprendiendo a sus colegas, debamos considerar algo más que la ciencia dura.
El vínculo emocional puede resultar decisivo en este rescate. Se acercó a Catalina y bajó la voz. ¿Te sentirías cómoda ayudándonos? El delfín responde muy bien a tu presencia. Los ojos de la niña se iluminaron. Por supuesto, haré todo lo que sea necesario para ayudarlo. Entonces trabajaremos juntos. Ciencia e intuición, concluyó la bióloga, intercambiando una mirada llena de comprensión con doña Concepción. El rescate se puso en marcha con una serie de acciones conjuntas que implicaron a toda la comunidad. Los veterinarios aprovecharon sus conocimientos mientras los ancianos se mantenían atentos a los mensajes que, creían, el océano quería transmitir. Incluso la naturaleza pareció solidarizarse con la misión. El rumor de las olas, el canto del viento y el calor del crepúsculo formaron un clima de comunión y esperanza. Despacio, el delfín dio signos de alivio, y la debilidad inicial fue dejando lugar a una voluntad incipiente de recuperarse. Cada acto de cuidado se volvía una plegaria silenciosa, transformando el rescate en un ritual de celebración de la vida y de la capacidad de renacer cuando todo parece perdido. Aquella atmósfera se convirtió en un espacio casi sagrado, donde ciencia, tradición y fe se unieron para cambiar el destino de un ser en apuros. Con la ayuda de una lona a modo de camilla, 8 voluntarios cargaron con sumo cuidado al delfín hacia la piscina inflable. El animal pesaba más de lo que aparentaba, y gotitas de sudor corrían por las sienes de los hombres que lo trasladaban a lo largo de ese corto pero delicado trayecto. Al sumergirlo, la multitud exhaló casi al unísono, aliviada. El efecto fue casi inmediato. El delfín pareció despertar de un ensueño. Sus movimientos en el agua se tornaron más fluidos, aunque todavía restringidos por el espacio reducido. Uno de los ayudantes de la doctora Isabel introdujo un tubo conectado a una pequeña bomba que tomaba agua fresca del mar para mantener la temperatura y la oxigenación necesarias. Catalina se arrodilló junto a la piscina, sumergiendo las manos en el agua para tocar al delfín con cuidado. Le hablaba en voz muy baja, expresiones que nadie más alcanzaba a oír, como si compartiera secretos con aquella criatura del océano. Joaquín, mientras tanto, se unió a un grupo de pescadores que debatían sobre el lugar idóneo para reintegrar al delfín. Conocía las corrientes y la topografía submarina, datos imprescindibles para que el animal tuviera mayores probabilidades de sobrevivir al recobrar la libertad. La playa de las Conchas tiene una salida más suave y hay un canal natural que lleva mar adentro, comentaba, trazando un croquis en la arena con una ramita. Los pescadores mayores asentían, aportando información sobre las mareas y el movimiento de los cardúmenes. Entretanto, la doctora Isabel supervisaba la preparación de una solución nutritiva para rehidratar al delfín. La veterinaria que la acompañaba, la doctora Luisa, revisaba al animal cada 15 minutos, aplicándole un gel protector en los ojos y comprobando signos vitales. Su respiración se ha vuelto más estable, anunció tras una revisión, y responde bien a los estímulos. Son muy buenas señales. Doña Concepción, sentada en una silla de playa que le habían llevado, lo observaba todo con ojos atentos. A su alrededor se congregaban otras señoras de la comunidad, algunas con rosarios en la mano, otras rezando en voz baja a la Virgen de los Mares, mezclando la devoción católica con creencias nativas que habían perdurado en el pueblito costero a través de generaciones. La noche cayó y alguien propuso encender fogatas para iluminar la zona del rescate. Las llamas, ondulantes, conferían una atmósfera casi mística, proyectando largas sombras en la arena y reflejándose en el agua de la piscina donde el delfín, cada vez más tranquilo, parecía recobrar fuerzas. La doctora Isabel reunió a su equipo y a los principales involucrados para definir los pasos siguientes. El plan era observar al animal unas horas más hasta que recuperara algo de energía y, ya avanzada la noche, trasladarlo en un bote hasta el punto acordado para su liberación. Si todo sigue así, podremos devolverlo al mar antes del amanecer, explicó. La oscuridad ayudará a que no se altere tanto durante el trayecto.
Catalina apenas se separaba de la piscina. Alguien le prestó una sudadera para que no pasara frío, aunque a ella poco le importaba el aire fresco de la noche. Se encontraba absorta en la presencia del delfín, en la responsabilidad que sentía haber asumido. En cierto momento, el delfín lanzó un sonido más fuerte, un chasquido seguido de un silbido melodioso, que hizo brotar en la niña un llanto, silencioso, cargado de una emoción inefable, como si esa llamada le tocase una fibra profunda. Joaquín, que regresaba de hablar con los pescadores, notó las lágrimas de su amiga y se sentó junto a ella sin decir nada, tan solo haciéndole compañía. Al cabo de unos minutos, susurró: «Mi abuelo decía que los delfines son mensajeros de los antiguos dioses del mar, y que cuando nos hablan, es señal de que algo muy importante va a suceder». Catalina secó sus lágrimas con el dorso de la mano. «Lo sentí, Joaquín. Desde que crucé mi mirada con la de él por primera vez, noté como si ya me conociera, como si hubiera venido buscándome». «Tal vez sea así», respondió el muchacho, alzando la mirada hacia el cielo estrellado. «Quizá forme parte de algo más grande de lo que alcanzamos a entender». Conforme avanzaban las horas, la conexión entre Catalina y el delfín se hacía más evidente, develando que aquel encuentro anunciaba cambios no solo para el animal, sino para todo el pueblo. La presencia de la niña, que jamás imaginó ser parte de un milagro, contagió a los habitantes de San Miguel con una nueva empatía y sentido de responsabilidad. La red de solidaridad forjada ese día se prolongó más allá del rescate, reforzando los lazos comunitarios y dejando en cada persona la certeza de que un acto de compasión puede transformar un escenario de desconsuelo en una historia de superación. El delfín, que comenzó a ser visto como un símbolo de fragilidad pero también de resiliencia, regresó al océano con la certeza de que la esperanza y el amor genuino pueden ser fuerzas capaces de cambiar realidades. Las horas transcurrieron en una vigilia que combinaba ciencia y fe, modernidad y tradición. A cada rato se notaba la mejoría del delfín. Sus movimientos cobraban vitalidad, sus ojos lucían más despiertos, su respiración era regular. Cerca de la medianoche, la doctora Isabel comunicó que había llegado el momento de prepararse para el traslado. Un barco pesquero, cortesía del señor Artemio, se equipó con un toldo acolchonado y se surtió de agua de mar para mantener hidratado al animal durante el trayecto hasta el lugar elegido para su liberación. ¿Quién subirá a la embarcación?, preguntó uno de los pescadores, viendo que todo estaba listo. La doctora Isabel posó la mirada en Catalina, que seguía junto a la piscina, las manos aún en el agua, como si no pudiera romper su vínculo con el delfín. «Creo que ya sabemos la respuesta», dijo dedicándole a la niña una sonrisa amable. «Catalina vendrá con nosotros, si sus padres están de acuerdo, y necesitaremos algunos voluntarios fuertes para cargar al animal». Los padres de la niña, que habían llegado hacía varias horas y habían presenciado todo con orgullo y algo de inquietud, intercambiaron una mirada antes de asentir. Resultaba imposible negarle esa experiencia a su hija después de lo vivido. La fase más delicada del rescate se dio al extraer al delfín de la piscina y llevarlo hasta el barco. De nuevo, los voluntarios usaron la lona como camilla para levantar al animal con el máximo cuidado. Pero esta vez el delfín no estaba tan inerte. Su cola se movía de vez en cuando, señal de la energía recuperada, algo sumamente alentador aunque complicaba la tarea. «Háblale, Catalina», sugirió doña Concepción, firme en su empeño de quedarse hasta el final a pesar de la edad. «Tranquilízalo como solo tú sabes». Catalina se acercó al hocico del delfín con la solemnidad de quien participa en un ritual sagrado. Se arrodilló en la arena húmeda, inclinándose hasta rozar con sus labios la piel húmeda del animal. Sus cabellos, alborotados por la brisa marina, formaron una cortina que escondía parcialmente su rostro, creando una intimidad efímera
donde solo existían ella y el delfín. Lo que le dijo, nadie lo supo. Fueron susurros tan suaves como una plegaria, tal vez promesas, tal vez agradecimientos, tal vez un diálogo entre almas que no necesita palabras para entenderse. Algunos testigos afirmaron después que en ese instante vieron un tenue fulgor alrededor de la niña y el delfín, que la ciencia podría explicar como un simple reflejo de la luz o un efecto de la fogata cercana, pero que para ellos confirmaba la presencia de algo más grande. El resultado fue obvio y contundente, como si se hubiese sellado un pacto tácito entre dos mundos. El delfín se calmó de inmediato. El cuerpo, antes crispado, se relajó. Sus ojos, alertas hasta entonces, reflejaban ahora una confianza increíble, una entrega serena a los cuidados de aquellas personas, guiadas por la pequeña que, de modo incomprensible, se había erigido en su protectora. Dejó que lo acomodaran sin quejarse sobre la lona. Lo subieron al barco y lo instalaron con sumo cuidado en la zona dispuesta para él, como si intuyera el fin de toda la operación, la ansiada libertad que le esperaba en el oscuro espejo del mar. Un grupo reducido embarcó en la pequeña nave para realizar la suelta. La doctora Isabel y un asistente, el veterinario Joaquín, que conocía como nadie el litoral, Catalina y 2 pescadores diestros en el manejo de botes. El resto de la comunidad permaneció en la orilla, aguardando noticias con una fe y un nerviosismo difíciles de ocultar. El motor de la embarcación rugió bajo la noche estrellada y partieron rumbo al lugar elegido para liberar al delfín. Catalina se sentó junto a él, con una mano acariciando constantemente su piel, mientras el bote avanzaba con suavidad sobre las aguas oscuras. El vaivén de las olas y las gotas de agua salpicando no parecían molestarla. Estaba absorta en la unión silenciosa que la envolvía con el delfín. Tras unos 40 minutos de travesía, alcanzaron el punto pactado, una zona donde el canal natural permitía un acceso rápido a aguas más profundas. La doctora Isabel efectuó una última exploración. «Está listo», afirmó con una emoción contenida. «Es hora de que te despidas, Catalina». La niña miró al delfín, sus ojos cargados de lágrimas que no eran de pena, sino de una plenitud indescriptible, como si algo se hubiera cerrado en círculo a través de aquel encuentro casual y milagroso. «Tú sabes qué hacer», susurró Joaquín apoyando una mano en su hombro. «Confía en lo que sientes». Los pescadores maniobraron el barco para acercar el costado a la superficie. Usaron de nuevo la lona, esta vez a modo de rampa suave que permitiría al delfín deslizarse hasta el mar. Catalina se inclinó y acarició la piel brillante de su amigo marino. «Nada con cuidado», musitó. «Gracias por encontrarme». El CEO, delfín, como si respondiera a esas palabras, emitió una serie de chasquidos y silbidos que solo parecían tener sentido para la niña. Después, con una sorprendente agilidad para alguien que unas horas antes agonizaba en la arena, se impulsó por la lona y se sumergió en las aguas negras. Durante varios segundos, reinó un silencio total. Todos los ojos se clavaron en aquel punto donde el delfín había desaparecido. Entonces, como un regalo final, emergió a escasos metros del bote, su silueta perfilada contra la luz de la luna reflejada en la superficie. Se alzó con un impulso casi vertical, como si saludara, para luego sumergirse definitivamente en la inmensidad. «Es un milagro», alcanzó a decir uno de los pescadores persignándose. «Un auténtico milagro». Incluso la doctora Isabel, científica hasta la médula, guardó silencio. Había acontecimientos que superaban cualquier explicación racional, sucesos en los que lo visible y lo invisible se entrelazaban en una danza perfecta que solo cabía calificar de milagrosa. El desenlace de aquella escena tuvo un efecto transformador en la propia ciudad. Conmovidos por la experiencia vivida, los habitantes de San Miguel empezaron a valorar cada ser vivo y a entender la importancia de la comunión con la naturaleza. La imagen de la niña que, con valentía, asistió a un ser en apuros,
quedó como un legado inspirador, recordando a todos que la solidaridad y la empatía son vías hacia la sanación, tanto física como espiritual. El relato de Catalina y el delfín varado se convirtió en una leyenda moderna, una historia que atravesaría generaciones renovando la fe en la fuerza del corazón humano. Y así, la historia cierra con la certeza de que, incluso en las horas más oscuras, la luz de la compasión puede encender milagros y cambiar el destino de quienes se atreven a cuidar. Días después, la comunidad seguía hablando del delfín como si aún sintieran su presencia. Se impulsaron limpiezas regulares de la playa. Se hicieron talleres en la escuela local sobre conservación marina y el cuidado del entorno. Los pescadores comenzaron a acordar periodos de veda voluntaria y métodos de pesca más respetuosos. El mar, eterno testigo, devolvía con creces el afecto recibido, regalando mejores faenas y una relación más armoniosa con su gente. Y Catalina, sin pretender protagonismos, se convertía, por designio del destino, en un símbolo de lo que puede lograr un solo acto de compasión. En una tarde despejada, al regresar a la orilla donde encontró al delfín, Catalina distinguió, en la distancia, una figura plateada que emergía sobre la superficie del Pacífico para dar un salto grácil y sumergirse de nuevo, con la elegancia de aquel que se sabe libre. Sintió que el corazón le palpitaba con fuerza, pero no necesitó comprobar si era o no el mismo delfín. Bastaba con la certeza de que, a partir de ese milagro compartido, el pueblo entero aprendió a ver en cada ola, en cada ser que habita, el océano, un reflejo de sí mismos, y comprendieron que la esperanza y la ternura son, a veces, la fuerza más poderosa para transformar el mundo.